Vamos a iniciar con la solución de dudas del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 8. Entonces, vamos a recordar de qué trataba el ejercicio 8. El ejercicio 8 trataba de que nos daban, bueno, una matriz de formaciones, perdón, de esfuerzos, ¿cierto? Un tensor de esfuerzos. Entonces, ahí nos decían lo siguiente. ¿Alguien me habló? Sí, sí, de hecho la estoy grabando en este momento. Entonces, em, no, mejor les comparto pantalla de una vez, ¿cierto? Para que me quede más fácil a mí compartirles pantalla. Esta pantalla vamos a compartir. Listo, ahora sí. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Entonces les voy a proyectar primero el ejercicio número, el ejercicio número, ¿está? Aquí está. El ejercicio 8, ¿cierto? Esa era la duda. Entonces, entonces nos daban esta matriz de tensiones, ¿cierto? Entonces teníamos que graficar el sólido representando dichos esfuerzos, ¿cierto? Entonces ahí toca dibujar el cubo en 3D y poner si extracción, compresión, bueno, portante, como sea, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen, calcule los esfuerzos principales que actúan sobre este sólido y sus direcciones principales. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces nos dicen que sobre qué planos actúan dichos esfuerzos principales, si se sabe que la lectura de esfuerzos se midió en el punto con coordenadas 12 menos 4, 2. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Que nosotros vamos del punto A, que en el punto A obtuvimos todo lo que es, todo lo que en el punto B obtuvimos los esfuerzos principales y sus direcciones principales, ¿cierto? Entonces, de ese punto vamos a obtener, vamos a escribir 8B, entonces de ese punto vamos a obtener eh, vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener tres valores principales, ¿cierto? O tres esfuerzos principales, a los cuales vamos a llamar A, B y C, ¿cierto? Yo no sé cuáles son, solamente los vamos a llamar A, B y C, ¿cierto? Después tenemos que al calcular los esfuerzos principales, pues tenemos las herramientas para calcular las direcciones principales, ¿cierto? Entonces vamos a obtener las direcciones principales, pues que vienen dadas por lo siguiente, que vienen dadas N1, N2 y N3 gorrito, ¿cierto? Sabemos obviamente que estas tienen que cumplir que sean vectores unitarios y que sean ortogonales entre sí, ¿cierto? Entre sí, ¿cierto? Entonces que el vector A, el vector N1 gorrito va a estar asociado al valor A, vector N2 gorrito va a estar asociado al vector B, al valor B, y N3 gorrito pues va a estar asociado al valor C, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. También recordemos que A tiene que ser mayor que B y tiene que ser mayor que C, ¿cierto? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿cierto? Entonces lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Tenemos que hallar los planos en donde se desarrollan y nos dan un punto, ¿cierto? Ese punto que nos dan es el siguiente. Mm, es el punto 12 menos 4, 2. Entonces se desarrollan los esfuerzos principales en el punto 12 menos 4, 2, ¿cierto? A ustedes les dan
el ejercicio así. Entonces lo que deben hacer es lo siguiente. Ustedes ya tienen realmente el punto. Recuerden que el esfuerzo, todos los esfuerzos que nosotros hemos hallado y todas las matrices de esfuerzos que hemos trabajado son matrices que están definidas en un punto, porque todo lo estamos trabajando con límite que tiende a cero, es decir, áreas muy pequeñas, volúmenes muy pequeños, mejor dicho, todo lo que tiende a un punto. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer aquí? Muy sencillo. Entonces vamos a recordar la ecuación del plano y vamos a hacer aquí un ejemplito para que ustedes hallen las ecuaciones del plano. ¿Listo? Entonces un ejemplo. Entonces vamos a escoger nuestro vector N1 gorrito, ¿cierto? N1 gorrito. Vamos a suponer que él es unitario. Yo realmente no sé si ese es unitario o no. Entonces vamos a escoger a 0.5, 0, 0.707. Yo supongo que ese es unitario, no sé bien. Y entonces vamos a hallar el vector en el punto, hallar el plano, hallar la ecuación del plano. En el punto 12 menos 4, 2. ¿Listo? Entonces, uno, ¿cómo halla la ecuación del plano? Recuerden que la clase pasada o la antepasada, no sé bien, ecuación, la clase pasada creo yo les había mostrado cómo se desarrollaba la ecuación del plano, ¿cierto? Entonces, lo que habíamos visto era lo siguiente, que nosotros partíamos de un vector n, este vector n era perpendicular al plano y pasaba a través de un punto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a asumir que ese n gorrito pasa por el punto que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces asumimos que n1 gorrito pasa por por el punto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la ecuación del plano va a ser dos puntos. Entonces, vamos a ir, bueno, ¿cómo era que nosotros sacábamos la ecuación del plano? Entonces, el cálculo 3, entonces, A, B y C son las componentes del vector unitario, ¿cierto? Y X0, Y0 y Z0, pues son las coordenadas del punto por el que pasa. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Entonces, A, entonces, no, pongámosle otra letra, que como diferente. Alfa es igual a 0.5. Beta, recuerden que esto es alfa, esto es beta y esto es gamma, los cosenos directores. Beta es igual a 0 y gamma es igual a 0.707. ¿Listo? Por lo tanto, entonces esta es la ecuación del plano. Alfa de x menos x0 más beta de y menos y0 más gamma de z menos z0 igual a 0. Entonces, reemplazo. Entonces, alfa es igual a 0.5, x menos, este va a ser, este punto va a estar representado por las coordenadas x0, y0, z0. Entonces será x menos x0, que será x menos 12, más beta, que será y, menos y0, que es menos 4, entonces menos 4 con signo y todo, más gamma, que es 0.707, por z menos igual a 0. Entonces empiezo a resolver 0.5 de x menos 0.5 por 12 es 6, ¿cierto? 6 más beta que es 0, pues eso es 0, ¿cierto? Entonces
Digamos acá el 0. Esto es 0. Y de una vez este se va, ¿cierto? Porque 0 por algo me da 0. No hay problema si les pasa eso. No hay problema porque ustedes están representando es un plano. ¿Listo? Más 0.707 por z menos 0.707 por 2. Alguien que me ayude, por favor. Es igual a 1.414, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces sumo, me quedaría 0.5x más 0.707z menos 7.414 es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación es 0.5x más 0.707z igual a 7.414. Y esta es la ecuación del plano. Listo. Ese es el ejemplo para hallar la ecuación del plano. Para el caso del problema 8, en donde tenemos que hallar cada uno de los planos, ya tenemos que hacer 3 veces este procedimiento para hallar los planos en donde se desarrollan los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Listo. Partamos para el punto 16, partamos de que nos dan una función, ¿cierto? Que es 2x, 2x cuadrado más 3y cuadrado, 2x cuadrado. Hagámosle con el negrito, 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Si no estoy mal, menos 1 igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hallar el gradiente de f, ¿cierto? Gradiente de f, que creo que son las derivadas de f con respecto pues a cada una, ¿cierto? Creo que son así. De f de z, ¿cierto? ¿Cuál es la característica que tiene el vector gradiente? Bueno, que ese vector gradiente lo que hace es obtenerme un vector del gradiente de f, el cual es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hallar, nosotros nos dan, bueno, ese f, recuerden que ese f no va a estar normalizado ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, ustedes antes de resolver eso, vamos a dejar aquí a un lado, a ustedes les dieron unos datos sobre los esfuerzos, ¿cierto? ¿Qué datos les dieron? Les dieron la matriz, ¿cierto? Les dieron la matriz, en ese caso, que sigma es igual a 1, 0, menos 1, creo que es así, 0, 0, 0 y menos 1, 0, 0. Sí, no estoy mal. Creo que la matriz es así. Voy a verificarla. Tau xz es igual a menos 1 y sigma x es igual a un pascal, ¿cierto? Entonces de aquí van a encontrar pues los esfuerzos principales, ¿cierto? Entonces sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿cierto? Ahí se ve que les van a dar dos esfuerzos principales iguales y uno diferente. Pues por la representación de la matriz, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. A ustedes les van a dar 3 puntos, ¿cierto? 3 puntos y les van a dar 3 esfuerzos. Ustedes solamente van a calcular el esfuerzo principal máximo. Van a tomar el esfuerzo principal máximo y van a hallar el n gorrito asociado a ese valor. O sea, no tienen que hallar los otros vectores. ¿Listo? Posterior a eso, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes aquí ya han hallado el gradiente, bueno, ya han hecho toda esa operación, pero como ustedes se podrán dar cuenta en ese caso, cuando ustedes derivan la función, eso les va a quedar en términos de x, de y y de z, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Bueno, entonces en ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya tienen al N1 gorrito. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Eso les dio un vector así, les dio por acá un n, ¿cierto? Ustedes
¿Por qué se los pongo por acá? Porque ustedes no saben qué punto es realmente, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer con el procedimiento que yo les digo que hagan? Lo que van a hacer es tratar de que este N1 coincida con este delta F, ¿cierto? Van a hacer así. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es mover este negorrito de tal manera que nosotros podamos hallar ese punto, ¿cierto? Porque si no, no tendríamos pues otra manera de hallarlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos hallar? Igualando término a término cada uno de los elementos que pertenecen a N1 gorrito, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, ¿cómo les dará esto? DF es igual a DF de X más, ¿qué más? Coma, DF de Y, coma, DF de Z, ¿cierto? Y ustedes acá tienen el N gorrito. Ese color está como muy clarito, entonces lo voy a poner así. El N1 gorrito, ¿cierto? Es igual a, no sé, 0.5,0,0.707. Yo supongo que es él, realmente no sé cuál es, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar término a término. Vamos a igualar término a término. Entonces, del primer caso, por ejemplo, del primer caso vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que df de x es igual a 0.5, ¿cierto? Entonces, no sé, entonces les va a dar, ¿cuál es la derivada de 2x al cuadrado? Será 4x, ¿cierto? Creo. 4x es igual a 0.5. Entonces, ¿cuánto va a ser x? 0.5 sobre 4, ¿cuánto es? Generalmente da 0.125. Entonces miren que aquí ya hallaron un punto. Y así van hallando los otros. ¿Listo? Van hallando las otras partes del punto. Este vector N1 gorrito me lo inventé, no es que sea la solución del ejercicio. Yo realmente no sé cuál es la solución del ejercicio, pero supongo que ese es el N1 gorrito asociado al N máximo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Les voy a decir con pasos qué es lo que tienen que hacer. Tienen que hallar sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pues para poder hallar el esfuerzo máximo, ¿cierto? Sigma 1, les apuesto que les va a dar 1, ¿cierto? Entonces, hallando ese sigma 1, van a hallar el N1 gorrito, pues con todas las condiciones de que sea vector unitario, bueno, todo eso, ¿cierto? Posterior a eso van a hallar el gradiente de la función que les da, ¿cierto? Que les da el ejercicio. Y luego van a tratar de que el gradiente de la función tenga la misma dirección que el gradiente, que el vector unitario. Entonces, lo que hacen es igualar término a término dos vectores unitarios. Dos vectores son iguales y sus componentes son iguales, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es igualar término a término o en este caso componente a componente y de cada uno pues van a despejar pues lo que tengan que despejar, ¿cierto? De la primera tendrán que despejar X, de la segunda ecuación tendrán que despejar Y de la tercera ecuación tendrán que despejar Z y así encuentran el punto donde se desarrolla el esfuerzo, ese esfuerzo principal y bueno, todo ese tema de la matriz de esfuerzos. No se preocupen porque el gradiente de F no sea unitario, por decirlo así, o sea, no lo hemos dividido entre la norma, porque implícitamente nosotros ya lo estamos volviendo unitario. ¿Cómo lo estamos volviendo unitario? Bueno, porque nos tiene que dar como resultado un vector unitario, o sea, este vector nos tiene que dar un vector unitario, entonces de una vez lo estamos forzando a que ese gradiente de la función nos dé como resultado un vector unitario a nosotros reemplazarlos pues por ese punto. Listo. Bueno, entonces los esfuerzos cortantes máximos en ese caso, vamos a tomar la teoría de círculo de Moore. Tomando la teoría. El cortante máximo es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, ¿cierto? Un valor absoluto. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen un punto. Lo que tienen que hacer es hallar los esfuerzos principales y una vez tengan los esfuerzos principales, pues van a hallar sigma 1 y sigma 3.
y hacen esa resta en valor absoluto, porque recuerden que en el cortante no importa realmente el signo, entonces lo trabajan en valor absoluto. Además, porque es el radio del círculo de Mohr, recuerden que el cortante máximo coincide con el radio del círculo de Mohr. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es simplemente esta operación y hallamos el cortante máximo. Ahora, ¿cómo hallamos el qué? La dirección. La dirección del cortante máximo, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a ir por acá a la teoría del libro y nos vamos a devolver un poquito por acá, que ellos allí tienen resuelto uno de esos ejercicios. Entonces, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Entonces, ellos lo que hacen, o el profesor, bueno, eso hay varias técnicas, pero esta es como la más fácil. Escoger el vector n1 y el vector n3 y lo primero que van a hacer, recuerden que en este caso lo que ustedes tienen es lo siguiente. Ustedes tienen sigma 1 asociado a n1 gorrito, ¿cierto? Sigma 2 asociado a n2 gorrito y sigma 3 asociado a n3 gorrito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes acá tienen un sólido, ¿cierto? Y entonces, como ustedes están hablando del máximo, entonces tienen que hablar del círculo más grande del círculo de Mohr en 3 dimensiones. Entonces aquí van a tener a N1 gorrito y a N3 gorrito, ¿cierto? Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen en teoría? Tienen en teoría estos dos, N1 gorrito y N3 gorrito. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, van a hacer una suma de vectores. Lo que van a hacer es hallar el vector resultante acá, que está a 45 grados. ¿Por qué está a 45 grados? Porque cuando yo sumo vectores, el vector resultante me va a quedar partiendo el ángulo que forman los dos vectores, ¿cierto? Si yo aquí tuviera dos vectores alfa y beta, la suma de esos dos vectores va a partir estos ángulos en dos partes. Lo mismo va a pasar con, en este caso, llamémosle el índice, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que estamos partiendo a la mitad un ángulo de 90 grados, porque recuerden que estos son ortogonales. Entonces, al partirlos, vamos a encontrarnos que están a 45 grados, tal como lo dice la teoría de esfuerzos principales, que el esfuerzo cortante se desarrolla a 45 grados del esfuerzo principal número 1, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es sumar a esos dos vectores, a n3 y a n1 gorrito. Entonces, n3 más n1 gorrito, ¿cierto? Este es el primer paso. Y como nosotros tenemos que hallar también el que se desarrolla por acá, ese es un NC gorrito, también digámoslo así, entonces vamos a tener que hallar N3, N1 menos N3 gorrito, ¿cierto? Entonces, N1 gorrito menos N3 gorrito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo sumo dos vectores unitarios, ¿voy a obtener como resultado un vector unitario? Sí, no, tal vez, depende. No necesariamente, ¿cierto? Es como si yo sumara uno más uno y me tendría que dar uno, supuestamente, ¿cierto? Eso no es así, ¿cierto? Nosotros que sabemos sumar y restar, pues sabemos que eso no es así, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es forzar a esto a que sea unitario. ¿Por qué lo forzamos? Pues porque nosotros estamos trabajando todo el tiempo con vectores unitarios, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que entonces el NC gorrito, que es lo que estamos trabajando, es igual a N3 más N1 gorrito, y entonces lo vamos a forzar a que sea unitario. ¿Cómo lo forzamos a que sea unitario? Pues dividimos entre la norma y ya está, ¿cierto? Más N1 gorrito. Y lo mismo hacemos con el otro, NC gorrito, que es igual a N3, bueno, N1 menos N3 realmente, a N1 menos N3 sobre la norma, ¿cierto?
gorrito menos M3 gorrito. ¿Listo? Y así hallan la dirección del esfuerzo principal. Importante. ¿Listo? ¿Quedó clara la duda o quedaron, o ya quedaron bien? ¿Les clara? Menos 3 más N1, si es que me reescriben. Listo. ¿Alguna otra duda? Aprovechen para las dudas, aprovechen porque ahorita lo que nos vamos a poner a hacer es el ejemplo de círculo de Mohr. ¿Listo? Entonces nosotros la clase pasada habíamos quedado en lo siguiente. Estábamos viendo una matriz de esfuerzos y esa matriz de esfuerzos era, que ahora ya amablemente me la pasaron, que era sigma igual a 50 menos 40 menos 40, 80, ¿cierto? Megapascales. Listo, entonces lo que habíamos hecho en la primera clase o la clase pasada era construir el círculo de Mohr a partir de eso. Entonces voy a hacer rápidamente el círculo de Mohr repitiendo los pasos. Entonces el círculo de Mohr es el siguiente. Entonces lo primero que hacemos es construir el plano cartesiano donde voy a desarrollar mi círculo de Mohr. Entonces en este caso mi círculo de Mohr va a quedar desarrollado pues en este planito, sigma n y tau n, ¿cierto? Segundo, entonces primero crear sigma n tau n, primero crear el sistema coordenado, segundo ubicar los puntos A, B, recordemos que los puntos A, entonces en este caso ese es el segundo paso, entonces el punto A tendrá coordenada sigma x, tau xy, y esto es igual a 50 menos 40, ¿cierto? Este es sigma x, este es tau xy, ¿cierto? Entonces, lo siguiente que hacemos es ubicar a sigma x, que será 50 menos 40. Esto me dará, yo creo que por acá abajito, 50 menos 40 a 50, menos 40. Y ubicamos el punto B, y ese punto B tendrá como coordenadas sigma y, menos tau xy, ¿cierto? Esto será 80, hoy 80, 80, menos 40, ¿cierto? Es con signo y todo. Entonces esto es igual a 80, 40. ¿Listo? Entonces por acá quedará mi punto B, 80, 40. Hasta ahí estábamos la clase pasada. Posteriormente lo que hicimos fue unir estos dos puntos con una línea recta y el encuentro entre estos dos puntos será el centro del círculo de Mohr. El centro del círculo de Mohr está ubicado en el punto, en el centro, está ubicado en el punto sigma x más sigma y sobre 2, ¿cierto? Coma g, ¿cierto? Esto es igual a 50 más 80 sobre 2, 0. Y esto, la clase pasada lo habíamos calculado que era igual a 65,0. ¿Es cierto? Entonces este punto C es igual al punto C. C de centro, ¿cierto? Tiene coordenada 65,0. Y entonces, y habíamos calculado el radio del círculo de Mohr. Radio del círculo de Mohr. Que era simplemente R es igual a la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y al cuadrado sobre 4 o sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado. Cualquiera de las dos formas es válida, es muy válida. Desde que ustedes lo tengan claro, está bien, ¿listo? Entonces, esto va a ser igual a, bueno, ustedes hicieron allá la operación y eso era 42,72 aproximadamente, ¿cierto? Ese es el punto 3. Y posteriormente bajábamos al punto 4. Entonces ese punto 4 era lo siguiente. Punto 4 era, el punto 4 era pues hallar, dibujar el círculo de Mohr y hallar los esfuerzos principales, ¿cierto? Entonces, pues, ustedes me van a creer que este es el círculo de Mohr. Cuéntenme. Ah, sí, sí, sí. Ah, qué bien que me hayan corregido eso. Está. Sí, porque uno a veces va, mire, hasta no me pasó, ¿cierto?
Que una vez se escribe, y se le olvidan las unidades, ¿cierto? Este es el radio, ¿cierto? Este es el radio. Y entonces lo que vamos a hacer es hallar los esfuerzos principales. Entonces, ¿cómo hallamos los esfuerzos principales? Bueno, sigma 1. Este era facilito porque era sigma 1. Recuerden que sigma 1 era el encuentro entre el círculo de Moore y el eje X, ¿cierto? Y el que estaba más hacia la derecha. Y este era sigma 2, ¿cierto? Y que entonces, ¿cómo calculamos? Podíamos usar las dos formas. O sumar el centro y el radio, que nosotros eso ya los hallamos, o usar la fórmula larga. Cualquiera de las dos está bien. En este caso, para agilizar el proceso, voy a usar solo la del centro más radio. Y entonces eso da un resultado de 107.72 megapascales, ¿cierto? Y sigma 2, en este caso, nos da 22.28 megapascales. Listo. Hasta ahí habíamos desarrollado la clase pasada y que era, pues, era lo que nos pedía la clase pasada, ¿cierto? Entonces ahora vamos a empezar a agregarle más punticos para que nosotros podamos, pues, podamos terminar de desarrollar el punto, ¿cierto? 5. Cortante máximo. El cortante máximo es un lugar geométrico, tenemos el plano, en donde vamos a tener cortantes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Recuerden que yo puedo tener el caso de cortantes igual a 0 y esfuerzos principales. Pero yo no puedo tener el caso de esfuerzos principal, esfuerzo 0 y cortante único, ¿cierto? O sea, no puedo tener, sí puedo tener el caso de sigma 1, sigma 2 y tau igual a 0. Eso sí lo puedo tener, que es el caso de esfuerzos principales. O sea, este chulito. Pero yo no puedo tener un caso de sigma 1 igual a 0, sigma 2 igual a 0 y tau que tenga un valor, ¿cierto? No lo puedo tener. Es decir, siempre que existan cortantes van a existir esfuerzos normales, siempre. O sea, digámoslo así que no hay un, entre comillas, un cortante puro, ¿cierto? En el caso del círculo de Moore. El caso de cortante puro es muy escaso, eso lo vamos a ver en el capítulo 4, y pues no es que realmente sea un cortante puro que digamos, no realmente. Entonces, solo que por la configuración del esfuerzo se llegó a ese estado, pero realmente no es que siempre lo podamos tener, ¿cierto? Entonces, en este caso, el cortante máximo queda por acá en la cúspide del círculo de Moore, ¿cierto? Este es el cortante máximo. Cortante máximo. Y entonces el cortante máximo ahí a qué equivale, teniendo en cuenta pues esta figura. Bueno, ustedes la van a hacer muy bonitas en sus clases, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta ese cortante máximo, entonces en este caso, ¿a qué equivale? A alguien que me cuente. ¿Cómo? Sí, a radio del círculo, ¿no? ¿Cierto? Y nosotros ya tenemos el radio, ¿cierto? Entonces, tau máximo es igual a radio del círculo de Moore, o también, pues, si yo quito esta distancia y la divido entre 2, pues me va a dar el radio también, ¿cierto? Si hago sigma 1 menos sigma 2, me da el diámetro, ¿cierto? Y si lo divido entre 2, pues me da radio, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, mamé, y entonces sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. En este caso no nos importa el signo, porque recuerden que radio a nosotros nos da un valor positivo. Entonces, por eso es que usamos el valor absoluto para calcular el tau máximo. Además, realmente no importa mucho porque pues ambos van en direcciones contrarias, entonces no importa mucho realmente. Entonces, en ese caso, tendríamos que usemos el valor de radio, y el radio, ¿cuánto fue que nos dio? De 42.72 megapascales. Entonces, aquí ya resolví una pregunta. ¿Cómo calculo el cortante máximo? Cortante máximo es sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, o el radio del círculo de Moore. Cualquiera de las dos formas es válido.
¿cierto? Entonces, 42.72 megapascales. ¿Listo? Ahora vamos a llegar ahora sí a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Vamos a hallar los ángulos. Entonces, ¿cómo hallamos los ángulos? Voy a tratar de dibujar bien el círculo de Moore. Porque aquí sí vamos a necesitar un poquito una ayuda geométrica. Ya, esto me quedó torcido. Entonces, sigma 1, bueno, aquí está tau n, sigma n y tau n. Entonces, en este caso, aquí quedará A, ¿cierto? Aquí quedará B. Es muy importante que ustedes sepan dónde queda A. Ese es el punto más importante del círculo de Moore realmente. El punto A. Trazo la línea. Trazo la línea. Y dibujo el círculo. Ay, ¿dónde estará este? Aquí. Lo con este. No, hagamos una cosa. Denme 2 minuticos y yo lo dibujo bien, ¿listo? Para que les quede bien clara la explicación. Aquí tenemos más o menos el círculo de Moore dibujado que nos haya dado a nosotros, ¿cierto? Donde este punto es, es 50. Este punto A es igual a 50, menos 40. Y el punto B es igual ¿a qué? A 80,40, ¿cierto? Sí, estoy bien. Ahora me van a prestar mucha atención. Vamos a ubicar el punto donde está el cortante máximo. El punto donde está el cortante máximo lo ubicamos en el círculo de Moore, es decir, en esta línea de la circunferencia. Entonces, mi círculo de Moore va a estar ubicado aproximadamente aquí, ¿cierto? Este es mi tau máximo. Este es mi tau. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese plan no está funcionando. La punta, tau máximo. Tau máximo. ¿Cierto? Entonces, mí sí, entonces desapareció. Como que no puedo hacer esto. Bueno, ahí me quedo, ¿cierto? Entonces, van a colocar mucha atención. Nuestra línea de referencia va a ser la siguiente. Va a ser esta. Pero yo creo que quedaría mejor con el azul. Va a ser esta. La línea entre A y C. ¿Listo? Eso es lo segundo que debemos tener presente en nuestro caso. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a leer en el sentido de las manecillas de reloj. ¿Cómo leemos en el sentido de las manecillas de reloj? De la siguiente forma. Vamos a escoger un color para sigma 1. Entonces, sigma 1 va a ser el ángulo leído en el sentido de las manecillas de reloj. Se los voy a escribir acá. 2 teta 1, que es el primero que vamos a hallar. Es el ángulo leído en el sentido del reloj entre la recta AC, ¿cierto? Entonces, entre el centro y el punto A con la línea entre C y sigma 1. ¿Listo? Entonces, ubicamos a sigma 1, ubicamos a sigma 2, y entonces este 2 teta 1 va a ser representado con el color negro. Entonces, si nos vamos en el sentido de las manecillas de reloj, cogemos esta recta y vamos leyendo en el sentido de las manecillas de reloj hasta encontrar a 2 teta 1, a sigma 1. ¿Listo? Este será 2 teta 1.
Entonces, vamos a hallar el siguiente ángulo. Siguiente ángulo que lo vamos a representar como 2 teta 2. Es el ángulo formado entre las rectas AC, centro radio, centro punto A, perdón, y la recta formada por el centro y sigma 2. Lo vamos a representar con este color azulito y entonces cogemos la línea centro A, nos vamos leyendo en el sentido de las manecillas de reloj. El sentido de las manecillas de reloj, ¿cierto? Y este será 2 teta 2. 2 teta 2. ¿Listo? Y el tercer ángulo, que es de nuestro interés, es el ángulo del cortante. Entonces, lo vamos a representar con este rojito. Entonces, 2 teta C es igual al ángulo formado entre A y C, es decir, centro y radio, y la recta C tau max leído en el sentido de las manecillas del reloj. Listo. Entonces, vamos desde la recta AC, dibujamos acá una recta pues para que nos quede más fácil. Y lo que hacemos es dibujar esto. 2 teta C. Listo. Ahora, miren que como pueden observar, realmente no es fácil hallar los ángulos. ¿Por qué no es fácil realmente? Porque, ¿qué? Porque lo que vamos a tener aquí es que no vamos a poder aplicar una fórmula, ¿cierto? Porque realmente depende de la recta AC. Es muy diferente que la recta AC esté por acá, que la recta AC esté por acá, que esté por acá, que esté por acá. ¿Listo? Entonces, esta es una construcción meramente geométrica. Entonces, esto es, digámoslo así, un poquito, como el complique del círculo de Moore, que para hallar todo lo que es esfuerzos principales, esfuerzos cortantes principales, esfuerzos cortantes máximos, vaya y venga porque eso es fácil de graficar, ¿cierto? Lo complicado del asunto es hallar los ángulos, pero no es tan complicado de que ustedes sepan hallar ángulos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hallar los ángulos teta 1, teta 2 y teta 3, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el primero. Entonces, o para ustedes, ¿cuál sería más fácil de hallar? Esperen, yo les pongo ahí y les voy a dejar un minuto para que piensen. ¿Cuál sería más fácil de hallar?
Listo. ¿Alguien de pronto sabe cuál ángulo es más fácil de hallar ahí? Ustedes pueden hallar cualquiera realmente, pero ¿cuál es más fácil de hallar ahí realmente? Claro, ese es el más fácil de hallar, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar dos tetados. Ahí van ¿a qué? Ay, a practicar todo lo que ustedes vieron por allá en los cálculos. Dos tetados, ¿cierto? Vamos a hallar dos tetados. ¿Cómo está formado dos tetados? Miren el triángulo que está formando acá dos tetados. Miren este triángulo. Ay, no, espere que escogí un color que no se ve bien en este fondo blanco. Entonces, miren este triángulo que está formado acá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo estará formado este triángulo? Lo voy a dibujar acá afuera. Lo voy a dibujar acá como, este es el punto C, este es sigma 2, no, este no es sigma 2, pero, eh, este no es sigma 2, este es, voy a bajar hasta acá, esto es A, ¿cierto? Y esto posiblemente es el radio, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Ustedes van a ver lo siguiente. Van a ver que este ángulo 2 θ será este, ¿cierto? Ustedes, y vamos a llamar este lado, no sé, lado, ¿cierto? Y lo que tienen que hallar es 2 θ2. Entonces, ¿cómo, usando qué función ustedes ustedes hallarían ese ángulo? Ustedes pueden usar varios para hallar ese ángulo, pero ustedes ¿cómo lo hallarían? Me gustaría escucharles. Por el coseno. ¿Y cómo emplearían el coseno? Mire, yo les tengo una forma más sencilla. Y, y esa forma, porque es que ¿cuál es el problema? Ese es el lado, ¿cierto? ¿Cómo hallamos este lado realmente? Ese es el problema. Miren este lado cómo está ubicado. Esta proyección de acá será sigma x, ¿cierto? Está ahí, todos estamos claros, ¿cierto? Y esta proyección será acá sigma y, ¿cierto? Por la forma en que nosotros construimos nuestro círculo de Moore, esta distancia de acá será igual a la distancia de acá, ¿cierto? ¿Cómo ustedes hallarían entonces esa distancia? Ya que esta distancia es igual a esta distancia. Recuerda que la altura de A, esta altura de A ya son cortantes, que nos estamos moviendo en el eje vertical, ¿cierto? Ustedes pueden también hallar eso y ya ampliar seno, ¿cierto? Pero a mí casi no me gusta la función seno. Eh, yo les voy a contar una de las formas para que ustedes digan, mire, aquí usé la fórmula que me dieron en círculo de Moore. Pueden hallar dos formas. Vamos a ver si nos da el mismo resultado. Hagamos la que dice su compañero, que es la del seno, ¿cierto? Que será 2 θ2 es igual al seno, no, seno de 2 θ2, perdón, ¿cierto? Que será opuesto sobre el radio, ¿cierto? Así era que me decía. Listo. Entonces, esa también es una. Me parece muy válida. El opuesto en este caso, ¿qué es? La altura, ¿cierto? ¿Y cuál es la altura de ese A? ¿Cierto? 40. ¿Y el radio de cuánto me dio? Como de 42,72, ¿cierto? Esperen, yo miro a ver que alguien me escribe en el chat. Sí, 42,72, muy bien. Entonces, coma, coma, 72. 72, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, seno de 2 θ2 es igual a ¿qué? 40 sobre 42 me da
40 sobre 42.72 me da 0.93. 63, ¿cierto? Aproximadamente, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto será el seno de 2 teta? Será seno a la menos 1 de 0.9373. ¿Cuánto me da eso? Eso, 69.44. Esta es una forma. ¿Qué? Grados, ¿cierto? Que esa era como yo le hacía cuando estaba en el pregrado, ¿cierto? Pero hay otra forma, otra forma. Esta distancia es igual a esta distancia, ¿cierto? O sea que si yo resto estas dos distancias y las divido entre 2, me va a dar la distancia entre esta, ¿cierto? O sea, cojo sigma x menos sigma y sobre 2, ¿cierto? Me va a dar la misma distancia, ¿cierto? Entonces este lado será sigma x, sigma y sobre 2, ¿cierto? O bueno, sigma y menos sigma x, ¿cierto? Dependiendo, no, sí, dependiendo de quién esté adelante realmente. Entonces en ese caso, la distancia de ese lado, yo siempre lo pongo realmente en valor absoluto. Y lo que hago es esto. Entonces me dará, lo voy a hacer por el lado del tangente. Entonces tangente de 2 teta 2 es igual a sigma a opuesto sobre adyacente. Entonces esto será tau xy, será tau xy sobre valor absoluto de sigma x menos sigma y sobre 2. Y miren que esta fórmula se parece mucho a la que obtuvimos de círculo de Moore. Realmente es muy parecida, ¿cierto? Es igual a 2 tau xy sobre valor absoluto de sigma x menos sigma y. Yo por eso es que les dije, cuando ustedes estén hablando de ángulos en círculo de Moore, es mejor que no trabajen con ninguna de esas fórmulas, porque esas fórmulas son para un caso muy específico. En cambio, cuando ustedes aprenden a hallar los ángulos así geométricamente, ustedes pueden desarrollar cualquier caso, cualquier caso, sin necesidad de esas fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas que ustedes realmente se tienen que aprender únicamente? La fórmula del centro y la fórmula del radio. De resto, de ahí sacan todo. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos este tangente de 2 teta. 2 teta 2. Esto es igual a 2 veces 40, ¿cierto? Sobre sigma x menos sigma y. ¿Cuánto es sigma x menos sigma y? 80 menos 50, eso me da 30, porque estamos en valor absoluto, ¿cierto? Y entonces 2 teta 2 es igual a tangente a la menos 1 de, eso será, ¿cuánto será? 80 sobre 30 es igual a 2.66 y esto es igual al arco tangente de la respuesta, esto es igual a 69.44. Si es que me da de la misma forma, entonces ustedes qué hacen, es mejor que lo hallen como les quede más fácil, eso sí que lo hallen bien, ¿cierto? Entonces será opuesto, vámonos por este lado del seno. Entonces miren que hallamos 2 teta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Hola, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces ya hallamos 2 teta, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el siguiente ángulo que vamos a hallar? Ustedes cuéntenme ahí. ¿Cómo? Ya podría hallarse cualquiera de los dos, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo Simón? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, vamos a hallar a 2 teta c, ¿cierto? 2 teta c lo tenemos con el color rojo, ¿cierto? Entonces, 2 teta c, entonces será 2 teta 2 más 90 grados, ¿cierto?
que es igual a 2 teta C. ¿Y esto a qué será igual? ¿Cuánto me dio 2 teta 2? Nos dio 69.44, ¿cierto? Más 90 grados. Esto es igual a 2 teta C. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cómo? 44 grados, ¿cierto? Y entonces, en este caso será 2 teta C. Y ahora vamos a ver con qué colores que tenemos, con negrito. El 2 teta 1, ¿cierto? Que era el siguiente, 2 teta 1. Entonces, 2 teta 2 más ¿cuánto? Me va a dar igual a 2 teta 1. Aquí yo me devuelvo. ¿Más cuánto? 180, ¿cierto? Entonces, más 180 grados, ¿cierto? Entonces será 69.44 grados más 90, más 180 es igual a 2 teta 1. ¿Y cuánto me da eso? Grados, ¿cierto? Que es igual a 2 teta 1. Entonces, por lo tanto, 2 teta 1 es igual a 249.44 grados. 2 teta 2 es igual a 69.44 grados. Y 2 teta C es igual a 159.44 grados. ¿Hasta aquí estamos bien? Listo. Y aquí ya terminamos el ejercicio. Pues no, acá realmente no hemos terminado el ejercicio todavía. ¿Por qué? Recuerden que el círculo de Moore trabaja ángulos dobles, pero a nosotros en el mundo físico nosotros no trabajamos con ángulos dobles, nosotros trabajamos con ángulos sencillos, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros tenemos que transformar estos ángulos que están en el campo del círculo de Moore al mundo físico. ¿Cómo los transformamos? Muy sencillo. Entonces, teta 1 será igual a 2 teta 1 sobre 2, ¿cierto? Esto es igual a 249.44 grados sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? (124.72 grados. Teta 2, entonces, ¿a qué sería igual siguiendo esta misma lógica? Alguien que me cuente, por favor. 34.72, muy bien. ¿Y teta C a cuánto equivale? 79.72. Ay, 72. Entonces, ¿ustedes cómo consideran que se termina el ejercicio? Entonces, el ejercicio se termina dando la respuesta, ¿cierto? Entonces, respuesta. Entonces, miren todos los datos que ustedes obtienen a partir del círculo de Moore.
obtenemos sigma 1. Sigma 1 ¿de cuánto dio? Sigma 1 dio de 107.72. Sigma 2 ¿de cuánto dio? De 22.28, ¿cierto? Todo esto dado en megapascales, ¿Listo? Y obtuvimos también los planos en los que se desarrollan. Obtuvimos tau máximo. Tau máximo, que ¿cuánto nos dio? El radio del círculo de Mohr. Y el radio del círculo de Mohr es 42.72 megapascales. ¿Listo? Teta 1, que es el plano en el que se desarrolla sigma 1, es igual a 124,72 grados. Sigma 2, ¿a qué es igual? Sigma 2 es teta 2 es el plano en el que se desarrolla sigma 2, ¿cierto? Y este será 34,72 grados. Y tau máximo se desarrolla en el plano que está descrito por teta c, y será 79.72 grados. Y esos son los datos que ustedes pueden obtener a través de círculo de Mohr. Listo. Entonces, en este caso, ¿cómo hallamos entonces el N1 gorrito? Entonces, en este caso, el N1 gorrito, recuerden que es alfa, beta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que es este N1 gorrito? Este 1 gorrito es este, teta 1. Es el ángulo formado entre el eje X y el vector N gorrito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está conformado ese N gorrito? Ese N gorrito está conformado por alfa y por beta, ¿cierto? ¿Y qué es ese alfa y ese beta? Ese alfa, recuerden que era el coseno del ángulo formado por teta 1, ¿cierto? Y que nosotros habíamos hallado que este era 90 menos teta 1, ¿cierto? Que sería el coseno de 90 menos teta 1. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto es coseno de 90 menos teta 1? Y eso ya lo hallamos nosotros en clase. Seno de teta 1, ¿cierto? Entonces será coseno de teta 1, seno de teta 1. Entonces, ¿cómo construyen N1 gorrito, N2 gorrito y NC gorrito? Entonces, sencillo, le sacan el coseno a teta 1, el seno a teta 1. ¿Cómo hallan el N2 gorrito? Lo mismo. Será alfa, beta, que es igual al coseno de teta 2, seno de teta 2. Y el NC gorrito es igual a alfa, beta, que es igual al coseno de teta C, seno de teta C. Y así es que nosotros empleamos el círculo de Mohr para hallar las direcciones, los planos en los que se desarrollan y los esfuerzos principales asociados a esos planos.